Hola, bienvenidas y bienvenidos. Qué, qué bueno volver a encontrarnos. Eh, Hoy traigo un tema espeluznante. Lo comienzo con esta frase. Hola, me llamo Luz Victoria Arango Cala y siento miedo. Sí, el nombre que le puse al encuentro hoy es el que esté libre de miedo que tire la primera piedra. Hay solo 6 personas en el mundo que tememos al miedo. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Es una sensación de peligro que vivimos desde que somos recién nacidos. Está tan en nuestro inconsciente el, la sensación de no estar a salvo. De hecho, hoy que a propósito quiero mandar un beso enorme a las matronas y a Amparo, la matrona que me acompañó en particular, que nos acompañó a, a mí en primera persona y sobre todo a Pau y a Gael. Un beso para Amparo. Que recuerdo eso, las he recordado mucho y recordaba los nacimientos tanto de Pau como de Gael y esos primeros días. Y recuerdo el miedo que sentían de estar como en el vacío. Amparo nos decía que los bañáramos ofreciéndoles el dedito para que cogieran su manita al dedo y no se sintieran en el vacío. Ese terror que experimentan los bebés, que experimentamos cuando somos bebés, esa fragilidad de sentirnos vulnerables, tan a expensas de los otros, que manifestamos con este llanto desgarrador y con este cuerpo rígido que se les pone a los bebés, que se nos pone a todos cuando somos bebés. Es la antesala de una vida marcada, ya no solo por la experiencia del miedo, sino por el temor que desarrollamos a sentir miedo. A partir de ese temor a la experiencia del miedo, empezamos a desarrollar un montón de estrategias para salvarnos. Hay dos miedos que son fundamentales. Fundamentales porque son como los papás, los papás del miedo. El primer miedo es un miedo que traemos como muy pegado en nuestras células. Es el miedo, pues, a extinguirnos de este cuerpo humano. Es el miedo a morir, a desaparecer. El terror que tenemos a morir está marcado por la idea de que somos el cuerpo y al creer soy el cuerpo, entonces temo morir. Cuando se acaba este cuerpo, se acabó mi experiencia vital. Eso es lo que creemos. El segundo miedo está muy emparentado con el primero, pero tiene más que ver con una experiencia más social, cultural, ¿no? Como somos seres gregarios y como a nuestros antepasados, si los expulsaban de la tribu, se morían en garras de cualquier bicho, se los tragaba la selva, el miedo a ser rechazados sigue estando en lo más profundo de nosotros.
Entonces hay un miedo que es orgánico, que es el miedo a morir, a, a perder la homeostasis de este cuerpo físico, y otro miedo que es social, que tiene que ver con el miedo a ser rechazados, expulsados de la tribu. Del primer miedo, del miedo a la muerte, pues desarrollamos otro tipo de miedos. Obviamente el miedo a la muerte nos va a acompañar, ¿no? Se queda con nosotros. Pero también empezamos a tenerle miedo, por ejemplo, a carecer, a la escasez, a no tener dinero o no tener comida, todo aquello que amenace nuestra supervivencia física. No tener una casa, empezamos a tener miedo también a perder la salud. El segundo miedo, el miedo al rechazo, es que me vienen un montón de pensamientos y me quedo contemplándolos, por eso hoy estoy un poquito más en silencio. El segundo miedo, el miedo al rechazo, pues nos lleva a tener miedo a la soledad, miedo al que dirán, miedo, como te digo, pues eso, a las opiniones de los demás, a no pertenecer, a ser diferentes, a sentirnos marginados. De alguna manera estos dos miedos ancestrales, tan pegados a nosotros, a nuestro inconsciente, nos están contando que vivimos en un mundo hostil y que estamos separados de todo. Cuando nos vemos en esta situación de separación y de hostilidad, ¿qué hacemos? Pues defendernos. Hasta los más aguerridos sienten que se defienden. Es muy fuerte porque a más miedo tenemos, más sufrimos, y a más sufrimos, más esparcimos dolor a nuestro alrededor. Nunca sufrimos en el pasivo, nunca nos quedamos solos con nuestro sufrimiento, nunca mejor dicho. No, terminamos compartiéndolo, expandiéndolo a todas partes. Te pongo un ejemplo, imagínate que tengo temor a carecer. Pues al temer a la escasez, es probable que tenga miedo a no tener suficiente. Y entonces me daré cuenta de que necesito muchísimo, muchísimo para no tener miedo. Y a más necesito, pues más tengo que poseer. Y a más tengo que poseer, pues más estaré despojando a los demás. Y menos generosidad habrá en mí. Y más atenta estaré a lo que tú tienes en comparación con lo que yo tengo. Y sufriré por lo que tú tienes y yo no tengo. Y sufriré por lo que no tengo y quisiera tener. Y sufriré porque la vida es injusta y no me da todo lo que necesito. En fin, el miedo a carecer entonces no solamente me va a llevar a temer y no tener, sino que además voy a estar intentando atrapar más, y si esto incluye tomar lo tuyo, pues también lo tomaré, porque no tendré suficiente. Y como tengo temor a carecer, tampoco quiero que me lo quites. Y como tengo temor a carecer, si te doy algo, igual está mediado por mi necesidad de tener. Entonces te doy algo, pero espero algo a cambio. Y voy perdiendo mi generosidad, voy perdiendo mi espontaneidad, voy perdiendo mi fluidez. Voy sintiéndome además sola y necesitada, muy necesitada. Esta es una forma como de un ejemplo cualquiera de los miedos que nosotros podemos tener.
Cuando yo siento miedo, dejo de estar atenta a lo que está ocurriendo en la vida. Si tú te das cuenta, muchas de las cosas que te amenazan están relacionadas no ya con un peligro real, sino con una serie de pensamientos, creencias, ideas acerca de eso que crees que te amenaza. Algunas veces tendremos miedo y serán miedos conectados con el presente, no tendrán que ver con nuestros pensamientos miedosos. Por ejemplo, si en este momento empieza a temblar, pues mi miedo estará relacionado con el momento presente. O si escucho, yo qué sé, disparos, o si hay un animal furioso por aquí, pues mi miedo estará relacionado con el momento presente. Ahora que estoy abriendo este melón del miedo en el momento presente, ¿cuántas personas en este mismo momento, mientras hablamos del miedo, de estos miedos que están en nuestra mente y en nuestras creencias, cuántas personas no están experimentando en este momento miedos reales? Envío un beso gigante de amor a las personas que en este momento están experimentando miedos reales. Ahora me daba cuenta que no tenía imagen, no sé por qué se perdió la imagen en el Instagram, pero bueno, ya la he puesto otra vez. Voy a volver con el tema que más nos va a ocupar, que tiene que ver con los miedos, esas ideas que tenemos acerca de aquello que nos amenaza. Como creo que vivo en un mundo hostil y que estoy separada de todo lo que hay, me siento una persona superviviente. Y al sentirme superviviente me siento como en constante conflicto con la vida, porque en cualquier momento me va a ser arrebatada, me puede ser arrebatada. Este miedo constante me va llevando a tomar estrategias para no sentir miedo. Entonces, fíjate, buena parte de nuestras defensas, más que a las situaciones en concreto, que alguna vez nos encontraremos defendiéndonos de una situación en concreto, la mayoría de nuestras defensas tienen que ver más con nuestro temor al miedo. Si tú has vivido alguna vez algún periodo así como ansioso, si has tenido o te han diagnosticado ansiedad, recordarás que ese primer momento en el que pierdes el equilibrio, o se te cierra el estómago, o te mareas y tienes mucho miedo de caerte, o sientes que te vas a desmayar, o tienes tal terror que todo lo ves distorsionado, ese primer gran momento es como el momento del ataque de ansiedad vivo. Y una vez ha pasado este momento de ansiedad vivo en el que además has sentido que pierdes el control en ese momento, empiezas a tener como una ansiedad doble. La primera ansiedad tiene que ver con el miedo primero que te generó la ansiedad,
que generalmente estará relacionado o con el miedo al rechazo, con el miedo a la muerte y la necesidad de control. Y el segundo miedo será a que te vuelva a pasar otro ataque de ansiedad como el que viviste. Cuando esto ocurre, la persona empieza a tener cada vez más necesidad de controlar y entonces se hace cada vez más pequeña. No porque se empequeñezca, sino porque se siente cada vez más vulnerable. La persona siente entonces que no puede salir a la calle, que no puede coger el coche, que tiene que controlarlo todo, dormir con alguien, estar con alguien, porque ¿y si en algún momento le da un ataque de ansiedad? Algo así es lo que nos pasa también a las personas que no hemos tenido ansiedad de manera más cotidiana. Ya no le tenemos tanto miedo entonces a la situación en concreto como al miedo mismo que experimentamos. Va otro ejemplo. En algún momento de tu vida tienes una pareja y la relación de pareja se acaba porque esa persona, yo qué sé, te deja de querer. Y por dejarte de querer, entonces te dicen, esto no va a ningún lado, lo dejamos. Y tú lo pasas fatal porque te sientes rechazada, rechazado, porque te sientes sola, porque con tanto amor que tenías por esa persona y esa persona sencillamente te deja de querer y se va. Y sufres muchísimo. Y entonces le tienes mucho miedo a la soledad y al sentirte tan vacía y al rechazo que has sentido en ese primer abandono. Abandono lo digo con comillas. Pasa el tiempo. Y entonces dices, no estoy preparada para el amor porque todavía mi corazón está sensible. Y te estableces estrategias para no encontrarte con nadie afectivamente, para no entregar tu corazón. No va y sea, también te dejen. Ya me han herido, no estoy preparada para el amor. Tengo que estar fuerte. Aquí ya no le tienes miedo a esa soledad y ese vacío que en el primer momento le tenías. Le tienes miedo a volver a sentir ese chungo. Y entonces más estrategias pones, más te defiendes. A más miedo, más te defiendes. No quieres estar sola, pero tampoco quieres enamorarte por el temor a que te dejen. Uy. Le tememos mucho a nuestras, ¿cómo lo digo? A nuestras emociones malrolleras. Le tememos al miedo que nos da la existencia. Te voy a contar algo que tiene que ver conmigo. En estos dos miedos, obviamente el miedo a la muerte está ahí muy pegado. Siempre lo he tenido muy desde pequeñita. No solo mi muerte, sino la muerte de las personas que quiero. Pero el que más me taladra el coco es el miedo al rechazo. Cuando yo temo que me rechacen, contacto con una idea acerca de mí relacionada con no soy suficiente, no valgo la pena. Seguro que te va a sonar porque todos somos hermanitos en esta idea. No soy suficiente, no valgo la pena. Yo le tengo miedo a que me rechacen.
Como te dije, hoy comencé el vídeo con el podcast diciendo: hola, soy Luz Victoria Arango y tengo miedo. Siento miedo a que me rechacen. Y entonces siento también muchísimo miedo al ridículo, a la exposición. A lo largo de mi vida, pues sí, me he sentido como creativa y he querido mostrar esa creatividad que hay dentro de mí. Pero el temor a que los demás no me vean como yo quiero que me vean, el temor a ser rechazada. Fíjate una cosa, yo digo, el temor a que los otros no me vean como yo quiero que me vean, eso ya es una estrategia. Es una estrategia que me defiende del temor a ser rechazada, ¿me entiendes? Así de retorcida va siendo nuestra mente. Entonces, ese temor que yo tengo a que los otros no me vean como yo quiero que me vean, me lleva a paralizarme y a decir, no, ya lo haré, o no, sencillamente no lo hago, o ni loca haría yo esto. Por eso me gusta tanto este ejercicio que hago, porque es un ejercicio de acompañar a mi miedo. Para encontrarme contigo, primero me tengo que encontrar conmigo y con mi miedo. Y entonces tomo mi miedo de la mano y le digo, ven, que hoy tenemos un encuentro. Y sale lo que puede salir cada miércoles. Hubo una diferencia en este temor al rechazo. Este temor al rechazo disfrazado de temo a que me vean, a que no me vean como yo quiero que me vean. Este temor al rechazo hacía que yo tuviera como el miedo delante de mí, como una pared con la que me encontraba. Estoy hablando de dónde está el miedo. En mi mente. Tengo yo la capacidad de saber lo que puede pensar esa categoría que tanto miedo le tenemos, ese fantasma que creamos todos que se llama la gente. ¿Tengo yo la capacidad de meterme en la cabeza de la gente para saber lo que piensan acerca de mí? No. ¿Tengo yo la capacidad para meterme en la cabeza de la gente y decirles, tú tienes que verme de esta o aquella manera? No. Todo está en mi mente. En mi mente me guiso, en mi mente mejor corto todos los ingredientes, los meto en la sartén, en mi mente los guiso y en mi mente me como esta historia con patatitas. Y entonces el miedo aparece aquí como una gran pared que entre comillas me protege, pero sufro por este miedo, porque este miedo no me deja expresarme de manera natural, de manera genuina, de manera fluida. Yo te estoy contando esto de mí por si acaso encuentras que tú y yo somos hermanitas o hermanitos en algo parecido. Para mí fue bastante importante el momento en el que dejé de sentir el miedo delante de mí como una pared y pude ver que el miedo estaba como a mi lado. Porque cuando el miedo está delante de mí yo no puedo ver más allá de mi miedo. Me atasco. Pero cuando el miedo está a mi lado, puedo mirarlo y decir, hola miedo, ¿qué tal estás? Ven, que ya que te veo, vamos a caminar. ¿No? Vamos a caminar. Siempre nos han dicho que las personas valientes no son las que no tienen miedo, sino las que pueden tomar a su miedo de la mano y caminar. Una vez podemos sentir que el miedo deja de estar aquí enfrente y se pone aquí al ladito. A pesar de que lo reconocemos, podemos dar un paso. Nos sentimos de alguna manera libres de nuevo, porque cuando el miedo está delante de nosotros como una pared, lo que sentimos es bloqueo, condicionalidad. Nos sentimos condicionados a expensa de nuestros programas, de nuestras creencias. Cuando el miedo está al lado, somos conscientes de la creencia, somos conscientes de ese programa, de ese patrón, pero tenemos ese toque de libertad de decir, pues no, avanzo. O no, tengo razón, me voy a quedar aquí porque el miedo que está aquí a mi lado tiene muchísimo miedo. Hoy me quedo aquí y hoy lo acompaño.
Todo este arsenal de miedo al que nos vemos abocados tú y yo está sostenido por la sociedad, porque vivimos en una sociedad construida como un mecanismo de defensa. Es decir, el mecanismo que hemos encontrado los Homo sapiens para sobrevivir como especie, le llamamos cultura. Y ese mecanismo para sobrevivir como especie obviamente está basado ¿en qué? En el temor. Y siempre nuestras sociedades nos han alimentado el miedo. En algunos momentos podemos ver que el miedo se pone aquí a nuestro lado y avanzamos a través de transformaciones rotundas. Y entonces hay como un gran movimiento a nivel de la sociedad. Pero mientras tanto, nuestro miedo va a estar ahí, delante de nosotros. Como sociedad, por ejemplo, le hemos temido a los elementos de la naturaleza, ¿no? Los demonios que podía haber, o los dioses enfadados que podía haber en el viento, en el agua. Le hemos temido también a los diferentes, a los que no son de nuestra tribu. Le tememos mucho a todos aquellos que vemos como diferentes. Les hemos temido también a aquellos que no piensan como nosotros. Les hemos temido muchísimo, muchísimo, muchísimo a los dioses que creamos para mantenernos quietitos, paralizados. De hecho, fíjate que el dios que está más expandido en nuestra cultura es un dios que, además de estar fuera de la creación, él está fuera de la creación, hace una bolita y dice: yo te daré la vida. Nos hemos creído que ese Dios nos puede castigar por la eternidad. Tanto miedo le hemos tenido a esto. Y entonces han surgido figuras dentro de nuestras culturas que nos dicen: yo te llevaré por el camino de la salvación. Porque el gran cardumen de la cultura que somos nosotros, decimos: necesitamos a alguien que nos salve, por favor, sálvanos. Y entonces surgen estas figuras a las que nosotros rodeamos de privilegios. Sálvanos a cambio de nuestros privilegios. Y vamos entregando nuestro poder. Y vamos entregando nuestro poder a esas figuras. Pueden ser figuras muy concretas como, yo qué sé, el cacique de la tribu, el chamán de la tribu. Pueden ser figuras un poco más etéreas, el representante de Dios en la tierra, que es el rey, el cura, el papa. Luego creamos otras figuras como el Estado, la banca, la ciencia, ¿no? Y esas instituciones las vamos adornando de figuras a las que les concedemos todo nuestro poder. Y seguimos presas de nuestro miedo de manera inconsciente. La sociedad sostiene nuestro miedo. Encendemos la tele, miedo. Se acaba el telediario y vemos una serie, miedo, porque los tópicos son siempre los mismos: matar, morir, amar para ser abandonado, los ricos, los pobres, los diferentes. Las tramas son idénticas. No hemos cambiado casi nada. Seguimos creyéndonos, por tanto, que estos miedos esenciales, el miedo a la muerte y el miedo al rechazo,
seguimos creyendo que son reales y le seguimos alimentando. No nos damos cuenta de que son pensamientos. ¿Te acuerdas hace un momento que te dije que yo me llamo Luz Victoria Arango y tengo miedo? Tengo miedo a la muerte, yo le tengo mucho miedo a la muerte. Le tengo miedo a la enfermedad. ¿Sabes qué me pasó en estos días? ¿Ves que tengo este ojo un poco raro? Está rojísimo, las gafas no me dejan verlo. Bien. Bueno, pues tuve una subida de tensión y he tenido la tensión un poco alta. Nunca he tenido la tensión alta. Y el miedo a la posibilidad de una... Claro, mi mente empieza libremente a imaginar todo tipo de escenarios posibles basados en el miedo. El miedo a la muerte y el miedo a la enfermedad. Y cuando surge ese miedo que me paraliza, lo que veo es que ese miedo está delante y mi mente va, pero como un pollo sin cabeza, ¿no? Mi mente va loca, perdida, imaginando escenarios y a más velocidad va el pensamiento. Es como si gritara la mente. Cuando tengo este miedo, mi mente no habla, mi mente grita. Lo que he hecho durante este tiempo, que he sentido ese miedo nuevamente muy, muy constante, muy presente, es reconocer: siento miedo, aquí está mi miedo, aquí está mi miedo. Y yo sé cómo lo puedo calmar. Este es un truco mío, no sé cuál encontrarás tú. A mi miedo no lo voy a calmar con argumentos. A mi miedo no lo voy a calmar convenciéndolo de que no hay nada. A mi miedo lo puedo calmar cantándole. Y entonces, por ejemplo, inhalo y pienso en el sonido Sat, exhalo y pienso en el sonido Nam. Y hago como un tiempito de mantra. Inhalo en Sat, exhalo en Nam. Con la conciencia de que por lo menos si sé que puedo respirar profundo, mi corazón enviará un mensaje por el nervio vago a mi amígdala que le dirá: mucha calma. Y entonces mi amígdala dirá: vale, no hay peligro. Es una manera como puedo acompañar mi miedo. Cuanto más intento justificar mi miedo, más miedo tengo. Cuanto más intento razonar mi miedo, a veces más miedo tengo, y a veces además me surge una voz muy autocrítica, que además de miedo, pues estoy dándome palo por tener miedo. Así que no tiene sentido. Lo primero que hago es reconocerme. Siento miedo. Aquí está mi miedo. Y aquí estoy yo sintiendo mi miedo. Y me doy cuenta que por miedoso que sea este miedo, mi cuerpo lo está soportando y le puedo ayudar. ¿Y cómo le puedo ayudar? Pues respirando. Y entonces, mientras mi mente va como gallina sin cabeza, yo saco una sola voz que hace Sat al inhalar, Nam al exhalar. Sat, Nam. Y siento que cada exhalación puede ser un poquito más lenta que la anterior. De esa manera, estoy diciéndole a mi corazón: envía mensajes por medio de mi nervio vago hasta mi amígdala y cuéntale, señora amígdala, a mi cuerpo que nos podemos calmar. Poco a poco me voy calmando. El miedo, además de ser una emoción muy veloz, puede ser una emoción que nos paralice. Entonces le ayudo con mi respiración.
te darás cuenta que buena parte de los miedos de los que estamos hablando, y como hemos dicho desde el principio, son miedos basados en miedos fundamentales, pero no tienen una causa fundamental, sino que tienen una serie de pensamientos y creencias que hacen como de fuelle. A más miedo tenemos, más se alimentan nuestras creencias y este fuelle más sopla la llama de nuestro miedo y más miedo tenemos. Así que habrá que cortar por algún lado. El primer lugar por donde podemos cortar es: reconozco que el miedo está aquí. Segundo, reconozco que este miedo está en mi mente. Punto número 3. Cuando yo reconozco que este miedo está en mi mente, me puedo decir: tengo miedo y decido acompañarlo. Y al decidir acompañarlo, puedo elegir respirar. Puedo elegir reconocer que mi cuerpo tiene mecanismos para soportar este miedo. Mi cuerpo sabe soportar este miedo. Y si bien no te sirve o no te inclinas por el mantra Sat Nam, también puedes traerte un mensaje consciente de: te acepto, te acojo. Te acepto, te acojo. Sé que estás aquí y no tengo prisa, estás aquí. ¿Qué voy a hacer? Este momento viene con este miedo. Nos pasamos la vida intentando huir de aquello que nos genera miedo, sin darnos cuenta que aquello que nos genera miedo está aquí, es nuestra mente, que genera un montón de pensamientos miedosos, separativos, que alimentan nuestras creencias. Estoy separada del todo y el mundo es un lugar hostil. Esto forma parte de la conciencia humana. Y no se trata de salvarnos del miedo. No podemos. Tampoco podemos salvarnos de una vida que nos genera situaciones miedosas. Lo que sí que podemos, y ahí está nuestra libertad, es aceptar que el miedo está aquí. Aceptarnos en medio de este miedo. Y con nuestra respiración acompañarlo, acompañar al miedo, tomar al miedo de la manita y decirle: tranquila, tranquilo, estoy aquí contigo. Puedo acompañarte. En este momento en el que tomamos esa decisión, es como si nos aliáramos primero con el momento presente, que ya incluye esta experiencia miedosa. Y segundo, empezamos a aliarnos también con nosotros mismos, a aceptarnos. Este momento es así y yo estoy así en este momento. Lo puedo respirar, me puedo acompañar. Yo te propongo que más que intentar huir del miedo, empieces a reconocerte dónde está, cómo está, abrirle espacio a esa vulnerabilidad que sientes. Puedes acompañarte en ese miedo. ¿Te acuerdas de, no sé si lo escuchaste o lo viste, el encuentro del miércoles pasado en el que hablábamos de el discurso del adulto? Bueno, un discurso adulto es: estoy aquí conmigo y me acojo
y acojo a todos mis pequeños vulnerables y los respiro y los incluyo. Esta mañana que escuché el último vídeo que subió Sergi Torres, que me encanta, se llama, que a propósito si lo puedes escuchar o ver, es genial. El último, el más reciente, se llama Una charla poco especial o nada especial, creo. Bueno, ahí decía Sergi Torres esto de que la conciencia no es otra cosa que la integración. Cuando yo soy capaz de verme, sentirme en el miedo que pueda estar experimentando y tomar la decisión de acompañar este miedo, de incluirlo en este momento porque ya se está presentando. Este es un momento de conciencia y es precioso. Y en el momento en el que nosotros empezamos a ser capaces de reconocer que el miedo ya no está aquí enfrente, sino que puede estar a nuestro lado y lo podemos asumir como un compañero de viaje, en ese momento empezamos a sentirnos conscientes y libres. No se trata de que te liberes del miedo, por lo menos desde mi punto de vista. No se trata de que te liberes del miedo, sino de que lo reconozcas, está aquí y puedo acompañarlo y puedo acompañarme. Bueno, te mando un beso gigante. Si puedes, si te animas, si te apetece, mándame en los comentarios, bien de Spreaker o de las plataformas de podcast, o en los comentarios de Instagram, o si quieres por Facebook, pues mándame un comentario acerca de qué te gustaría que habláramos juntos, sobre qué te gustaría que nos encontráramos. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todas las personas que me han, las amigas y los amigos que me están contando, me está encantando el podcast y se lo estoy recomendando a más personas. De verdad, gracias. Un beso gigante y nos vemos el miércoles entrante. Chao, hermanitas y hermanitos en el miedo. Beso gigante para todas y todos. ¡Mua!